volvió a ganar. Se prendieron mil bengalas hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la ciudad. Un placer compartir el programa con ustedes. Le cuento, hoy nos va a acompañar en el programa la licenciada Silvia Menéndez, es psicóloga, una de las más reconocidas de la ciudad y de la zona. Estuvo hace muy poco tiempo en Albacete, en España, participando del Congreso Anual La Vida Después de la Vida, un congreso que solo se interrumpió 2 años por la pandemia, pero volvió a la presencialidad. Yo le doy la bienvenida y comenzamos a ahondar en este tema que resulta ser más que atrapante. Silvia, un placer, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto que te hayas interesado en la problemática y bueno, un placer estar acá contigo. Bueno, muy buen año, lo mejor para vos, para toda tu familia. Estamos recién comenzando a transitarlo. Sí, igualmente para vos. Bueno, decíamos, estuviste en Albacete, en España, en el Congreso La Vida Después de la Vida. ¿Qué te llevó a Albacete? ¿Qué te hizo viajar a España? Me encanta la pregunta. Fui a Albacete buscando respuesta para mis pacientes y en realidad encontré respuestas para mis pacientes y para mí misma. Hace más o menos 7 años hacia acá he tenido como una frecuencia de consultas de pacientes que han transitado por experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, los pacientes a veces lo contaban como una situación secundaria que salía en el transcurso del proceso terapéutico y otras veces como una inquietud personal. Mira, me pasó esto, quiero saber si me estoy volviendo loco, quiero saber si esto es real, ¿qué me pasó? Intuitivamente yo tenía respuestas, pero no podía dar respuestas científicas a lo que el paciente me estaba contando. Y bueno, 1 entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas, 6 entrevistas, ya era como, tenía la necesidad de ver qué estaba pasando en el mundo respecto de esto. Silvia, me detengo. Sí. Cuando vos decías tenía una respuesta intuitiva, esa respuesta intuitiva era porque vos ibas conociendo al paciente, lo ibas examinando, lo ibas conociendo y te iba mostrando de que no hubo allí episodios que pueden ser desvirtuados de la realidad o que haya vivido situaciones donde pueda haber estado exageradamente medicado, sino que eran episodios que vos intuías que eran reales. Lo intuitivo era que había sido real, descartaba totalmente la patología en el paciente, porque claramente me doy cuenta si es un paciente psicótico que no, pero lo que no podía yo era explicarle y explicarme a mí misma científicamente qué era lo que le había pasado a él o a ella. En este caso fueron ellas, porque fueron todas mujeres. Sí hubo alguna experiencia en un masculino, pero fue de segunda mano, es decir, la información me la da un paciente hablando de un masculino, digamos. Pero la recepción del paciente fueron todas mujeres y la mayoría de ellos, no todas, en situación de parto, lo cual para mí también fue, en relación a esto que vos decías, interesante, porque vos en una situación de parto sabes perfectamente que no podés inducir al paciente con demasiadas drogas, ¿no? Como mucho una buscapina inyectable o bueno, una raquidia para hacerle una cesárea, pero por el cuidado del bebé la mamá no puede recibir mucha medicación, o sea que descartaba totalmente que fuera lo medicamentoso que estuviera afectado a ese paciente. Tampoco había traumatismo como para decir, uy, bueno, lo que pasa es que se pegó la cabeza a la parte frontal y entonces... No, eran, en el caso de la recepción de mis pacientes eran situaciones de parto, salvo una que fue por un accidente muy grave, el resto eran todas de esta categoría, digamos. Entonces la intuición era por el lado de, estas personas me están contando algo de lo cual yo no puedo responder. Y la verdad que sinceramente a mí me pican las cosas. Si vos vas a consultarme de algo y yo no te puedo dar una respuesta, voy a buscar darte una respuesta y si no te voy a decir, Claudio, no soy yo la persona indicada para darte la respuesta. Mira, te recomiendo a tal o busca por otro lado. Pero era como una cuestión también que urgía en mí. Che, ¿qué pasa con esto? Y de alguna manera se iban dando cosas, hasta bibliografía que me llegaba, que vos decís, mira, me llegó justo un libro
con experiencias cercanas a la muerte. Y era como iba macerando en mi cabeza esta idea, ¿no? Entonces, en mayo del año pasado, abro la compu y digo, a ver, ¿qué está pasando en el mundo con este tema? Y encuentro que Albacete era la única propuesta tangible en cuanto a lo público. Sí que había muchos lugares en el mundo donde se estaba trabajando el tema, pero en laboratorio. Entonces ingreso en Albacete a ver cómo era la cuestión, me interiorizo y llamo enseguida. Y cuando llamo en mayo, el congreso fue en octubre, me dicen, mira, hace 2 años que en realidad no lo hacían desde el 19. Por la pandemia estuvimos cesantes. Yo te diría que te anotes ahora porque ya tenemos 50% de aforo, en mayo. Me dicen, en un mes más no vas a encontrar lugar, porque generalmente se reúnen 1000 personas. Bueno, dije yo, genial. No lo dudé y me anoté en el congreso. A pesar de que tuve muchas complicaciones, porque sabes bien que hoy pagar con dinero extranjero desde la Argentina genera mucho problema. De verdad que yo fui porque ellos confiaron en que yo iba a ir. Les dije, mira, yo les doy mi palabra, les mando el vuelo. No les pude pagar, no pude hacer la transferencia de dinero, increíble, pero bueno. Ellos me dijeron, vos tenés tu butaca, es la número tal, vos en octubre vas a entrar al Congreso. Bueno, efectivamente, así sucedió. Entonces, concretamente, fui por mis pacientes, pero las respuestas también las traje para mí. Retomo. Lo acabas de decir. Fui por mis pacientes, las respuestas las traje para mí. No le he podido dar una respuesta concreta, una respuesta satisfactoria a mis pacientes. Yo te voy a preguntar algo porque la gente detrás de cámara seguramente se lo está preguntando. ¿Cuál era el común denominador del relato de tus pacientes respecto de estas experiencias cercanas a la muerte? Te respondo desde mis pacientes y después si querés te amplío desde lo que encontré del otro lado del mundo, digamos. Mis pacientes me relataban, primero, una situación de claramente sentirse y verse fuera del cuerpo, sentir que se salían de su cuerpo, algunos veían su cuerpo ahí abajo, otros no. Después, casi todos, el ingreso a una situación de túnel, algunos con visión de rostros más o menos claros, otros no, otros como que entre imágenes borrosas, humanoides y voces que no se podía muy bien definir lo que decían, pero todos confluían en la luz. Algunos o algunas, porque fueron mujeres, antes de la luz tenían la posibilidad de ver campos, praderas con colores muy vívidos, con flores espectaculares y después la luz. La mayoría de mis pacientes llegaron al umbral de la luz y ya sea que una voz o un humanoide, una presencia, a todas les dijo, no es tu tiempo, tenés que volver. Una de ellas, que fue la más florida de todas las experiencias, que esa me impactó muy fuerte, mucho. es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. La más florida de todas las vivencias, esas todas en común. Todas en común que cuando estaban en la luz me dijeron, yo no quería volver, yo no quería volver. Y esta más florida me dijo, después de ingresar al Prado, caminé con una mujer que me tomó de la mano, estuvimos bastante tiempo caminando y después de un buen rato me dijo, tenés que volver, no es tu tiempo. Ella también estaba en situación de parto. Cuando ella sale de este trance, se lo comenta a sus familiares. La mujer no es de esta ciudad. Y entonces su mamá la escuchó muy atentamente y le preguntó, ¿y cómo era físicamente esa mujer? Mi paciente se la describe. La mamá trajo un baúl con fotos y seleccionó varias fotos con características como había dado mi paciente. Y mi paciente dijo, es esta mujer. ¿Quién es esta mujer, mamá? Es tu bisabuela. Esa a mí me voló la cabeza. O sea, ¿what? ¿Cómo? Es tu bisabuela. Muy, pero muy fuerte, Muy realmente. fuerte porque ella Impactante. no la había visto nunca a su bisabuela. Y su mamá le dijo, es tu bisabuela. Hasta ahí mis pacientes. Hay 16 niveles de señales, de síntomas,
que se pueden agrupar en estas experiencias. 16 cosas que vos vas sumando, que hacen la experiencia desde la más simple a la más compleja. Allá escuché experiencias mucho más profundas aún, donde, por ejemplo, se les pasa o se les ha pasado en cámara rápida toda su vida, algunos en el borde del túnel y algunos cuando están cerca de la luz. El raconto en imágenes de toda su vida, pero con un agregado, que eso también me impactó mucho, a mí en lo personal. La vivencia de que lo que hiciste bien le daba placer a la persona y lo que hizo mal también le generaba dolor porque podía sentir el daño que le ocasionó a otra persona. Eso lo escuché allá y me impactó mucho. Todo esto que yo te estoy contando, por ejemplo, lo relató el doctor Manel Sanz Segarra, un médico muy prestigioso de Barcelona, que ya está retirado, pero sigue dando clases en la universidad, que fue años director del servicio en su hospital, porque él era cirujano en gastroenterología, o sea que él era cirujano, pero empezó a recabar estos datos y él nos contaba lo que le contaron sus pacientes. Es decir, en el Congreso no hubieron testimonios directos, sino este profesor o este médico contó tal o cual caso como emblemático en su casuística, ¿no? Y en el caso de Manel, y esto completa un poco la idea que te estaba contando, contó un caso sumamente impactante de una paciente que era sanitaria, es decir, era enfermera o formaba parte del staff de ese hospital, que es el Hospital de Bellvitge en Barcelona. Y ella tiene un accidente de tránsito, la llevan en un estado muy calamitoso, él la interviene, él describe, lo podés encontrar en YouTube, él describe toda la operación que le hace a esta mujer, y cuando él la va a ver, porque aparte era parte del staff del hospital, él le pregunta, ¿no tuviste alguna evidencia, y ella era reticente a hablar. Paréntesis, los pacientes son reticentes a hablar porque tienen temor de que los tomen de locos, eso aparte. Después si querés lo ampliamos. Pero ella le cuenta a Manel, mirá Manel, yo pasé a través tuyo, yo te quise tocar cuando vos me estabas interviniendo. Me hiciste esto, tal maniobra, la vi. Y no solo eso, estuve en los boxes siguientes, en el box 1, en el 2 y en el 3. Y te voy a decir las operaciones que se llevaron a cabo en el box 1, 2 y 3. Manel fue y verificó en su computadora del hospital y todas esas intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo. Era imposible saber todas esas situaciones paralelas, ¿no? A ver, acá tenemos que agregar otra cosa más que es muy interesante en este tema. Tenemos que distinguir claramente qué es una experiencia cercana a la muerte, del recuerdo de haber estado en coma y del recuerdo de la experiencia postraumática de haber estado en una terapia intensiva. Son tres cosas diferentes. ¿Y cómo diferencias eso? Lo que diferencias básicamente la experiencia cercana a la muerte es que vos estuviste en paro cardíaco. Monitor plano. No estás más ahí. O sea, para el médico vos te moriste, te fuiste. O sea, en primera instancia vos decís, listo, este paciente se fue. No, señor, no es así. Y esto fue lo rico de este congreso. Atención. La actividad cerebral continúa después, incluso de 1 hora después de haberle hecho RCP a un paciente. ¿Cómo? Entonces ¿puede estar vivo? Sí, señor, puede estar vivo. Entonces esto también cambia mi mirada acerca del cuidado paliativo. O sea, ¿qué pasa con un paciente en ese trance? ¿Se fue verdaderamente del todo o no se fue? Acá estamos hablando de algo que todavía la medicina prácticamente no reconoce y no habla. Estamos hablando de un congreso que es el único congreso en Europa del que se habla de esto. Y después te puedo denunciar otros laboratorios en el mundo que están trabajando en esto. Pero para un médico que me escucha decir, Silvia piró, está loca. No, Silvia no está loca. Silvia fue a ver qué pasa en el mundo con este tema, porque a mí me concierne la parte psicológica. Perdóname, de vuelta. Sí. Entro en paro.
Sí. Intentan resucitarme, Sí. no lo logran. Sí. El monitor dice que yo Y- estoy muerto, Sí. pero Podría suceder. podría suceder que siga teniendo actividad cerebral. La tenés. ¿Dónde querés saber eso? Investiga. Doctor Sam Parnia. En este momento, estudio conjuntamente Gran Bretaña, Estados Unidos. Sam Parnia se... Estamos con Silvia Menéndez, psicóloga, hablando de la vida después de la vida. Nos contó parte de las experiencias del Congreso Mundial Anual en Albacete, en España, con la presencia de reconocidos personalidades en Europa y en el mundo, médicos, psicólogos, profesionales que han estudiado los casos. Ella fue muy clara, dijo, yo llegué hasta allí porque no tenía una respuesta para mis pacientes y fui a buscarla al mejor lugar, al único. Bueno, yo le voy a preguntar ahora a Silvia, ¿qué piensan, qué sienten los pacientes hoy después de estas experiencias? La mayoría de los pacientes, incluidos los míos, lo que se percibe es una pérdida de temor a la muerte. Y otra de las cosas que se percibe con mucha claridad es que la persona vuelve con una visión de la realidad diferente, donde articula o desestructura una escala de valores que tenía hasta ese momento y empieza a poner el foco en cosas que antes no. Por ejemplo, la espiritualidad, por ejemplo, actitudes altruistas, por ejemplo, conexión con el arte, y esto también después lo podemos profundizar un poco, con una intención de continuar su vida desde un lugar distinto al que tenía. Y no porque tuviera una vida mala antes, sino porque asumió un mayor compromiso con la existencia. Eso es lo que se ve en la mayoría de los casos. Y otra cosa que te lo dije fuera de aire es también que la mayoría de las personas que tuvieron la experiencia de ingresar o estar en el umbral de la luz o incluso estar en la luz, a mí me manifestaron, y lo escuché allá también, no querían volver. Y es más, la paciente que te conté de Manel, Sansegarra, lo increpó a Manel y le dijo, ¿por qué me volvió a la vida? Yo no quería volver de donde estaba. Lo podés escuchar de boca de Manel contándotelo si lo buscas en Facebook. Y dice, yo como médico hice un juramento hipocrático y yo tenía que volver a esta paciente a la vida. Pero ella me dijo, ¿por qué me volviste a la vida, Manel? Yo me quería quedar en ese lugar donde estaba. Es esta sensación también de haber vuelto a un hogar, como volví a casa, esta sensación también, ¿no? Y muchos también refieren que es muy doloroso el reingreso al cuerpo, que literalmente no sentían dolor y al volver a encarnarse, el dolor es... El impacto emocional y físico es muy grande y es muy doloroso emocional y físicamente. Si tenés que evaluar el perfil psicológico de todos estos pacientes con estas historias, con estas vivencias, respecto de un paciente tradicional, ¿encontrás alguna diferencia? ¿Observás algo distinto? ¿En el post o en el antes? En el post. Esto que te acabo de decir, esta intención de continuar su vida, pero desde un lugar distinto. Y si me lo preguntás desde el punto de vista psicopatológico, todas mis pacientes son pacientes neuróticas, es decir, la neurosis es una instancia, es la más normalita, digamos, dentro de lo que es el común. Es la situación de la cotidianeidad, de conflicto. Los seres humanos somos seres conflictivos, es nuestra naturalidad vivir en conflicto, digamos, más menos. Pero te quiero decir que no estamos hablando de un cuadro psicopatológico como puede ser una psicosis, donde el paciente te puede hacer un relato, un delirio, o te puede contar alucinaciones. Todo eso queda por fuera. Todo queda por fuera. En mis pacientes y en los pacientes que fueron tratados minuciosamente por el grupo del doctor Segarra, por ejemplo, en este momento, el grupo de la Fundación Iclovi en España, porque la Fundación Iclovi está liderada por un médico que tuvo una experiencia cercana a la muerte, él, que es el doctor Xavier Melo,
También una de las integrantes muy, muy especiales es la doctora que es médica anestesióloga Luján Comas, y ella es un placer escucharla y te dice, yo sé perfectamente toda la técnica que se le hace a un paciente y sé perfectamente que todo lo que este paciente o los pacientes me están contando se trata de un cuadro que no tiene nada que ver con la psicopatología, tiene que ver con una vivencia profunda, real, aunque no podamos demostrarlo. Y ahí viene esta conexión con el método científico, ¿no? Que estos médicos se la están jugando, porque si estos médicos no creyeran en lo que dice el paciente, te dicen, bueno, listo, Claudio, quédate tranquilo, ¿viste? Y la hipoxia, te faltó oxígeno, te dimos más de esta droga, Alucinaste. alucinaste. No, están diciendo, nada de esto le pasa a estas personas, nada de esto pasa a estas personas. Fuiste a buscar respuestas. ¿Las encontraste? ¿Trajiste respuestas? ¿Trajiste herramientas que te ayuden a vos y que te permitan darle una respuesta que vos creas satisfactoria y concreta al paciente? Sí. Es difícil de explicártelo, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. La respuesta a lo que sucede en esa situación de experiencia cercana a la muerte la podemos empezar a pensar si nos salimos del paradigma clásico Del método científico. del método científico e ingresamos en el nuevo paradigma en el que estamos ingresando ahora, que de hecho ya tenemos un montón de cosas que nos dan cuenta de esto, La física de la cuántica. física cuántica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hacerlo desde un ejemplo muy sencillo, que yo encontré como algo simple para poder explicarlo. Yo puedo decir, el agua puede entrar en 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, si yo quiero pasar agua por un orificio muy pequeño, puedo pensar en transformar ese agua en vapor o en todo caso en agua. Pero si quiero pasar un cubito por un orificio, no puedo. Pero sí sé que puedo cambiar el estado de ese cubito en vapor o en agua. Sin embargo, siempre estamos hablando de agua. Acá lo que tenemos que empezar a pensar para entender este tema es que básicamente, y es el postulado fundamental de la física cuántica, es que todo lo existente es energía. La materia como tal existe, pero de la misma manera como el cubito existe al agua. Lo que es más importante es que es agua en estado sólido. La materia, esto, si vos lo pasás por un procesador de partículas, final, queda fotón, queda luz, queda energía. Si esto lo paso por un procesador de partículas a toda velocidad. O sea, esto, en definitiva, es energía. Solo, esto está vacío. Pero vos me decís, pero Silvia, si yo lo toco. Sí, pero es energía colapsada tridimensionalmente en este plano en el que vos y yo estamos. Pero este no es el único plano real. Hay otros planos en el universo. Este es en el que vos y yo compartimos. Es como si vos y yo estuviéramos en una cueva y alguien viniera de afuera de la cueva y dice, che, arriba hay luz. Y vos y yo decís, no, ¿qué luz? Si estamos en una cueva, no hay luz, no existe la luz. Y el que viene de otro lado te dice, no, salgan de la cueva y van a ver que hay luz. Esto es lo mismo. Yo te digo, mira, esto es energía colapsada tridimensionalmente. Tiene profundidad, tiene relieve, pero esto es energía. Yo estoy sentada en un quantum energético denso. Esta energía yo la puedo transformar en una energía más sutil, como puedo transformar el cubito en vapor, pasando por estos 3 estados, ¿no? Entonces, la física cuántica dice, todo es energía. La materia es energía colapsada tridimensionalmente, pero en realidad lo que es todo lo existente es solo energía. Entonces, esto que yo soy, esto que vos sos, es espíritu, alma, psique, no se puede ver, no se puede tocar, colapsada dentro de este envase que es nuestro cuerpo. Cuando el ciclo biológico de este traje se termine, acá va a quedar el traje, se va a salir esa conciencia que estaba localmente metida acá y se va a unir a la conciencia no local, a la conciencia universal, a lo que hablaba o decía, por ejemplo, Jung,
Jung decía, existe el inconsciente colectivo, y Freud le pegó un portazo y le dijo, vos estás loco, ¿verdad? Es un brujo. Se pelearon, lo trató de brujo, bueno, qué sé yo, y en realidad Freud le tendría que pedir disculpas si existiera, porque él avisoró una posibilidad de un inconsciente mucho más amplio, y en realidad es aún mucho más que un inconsciente, es una conciencia inteligente que está por sobre nosotros. Habrá quien le diga que eso es Dios, habrá quien dirá que eso es Alá, habrá quien que diga eso es el universo. Cada uno le pone el nombre que quiera, pero estamos hablando siempre de lo mismo. Esa conciencia suprema es preexistente a nosotros, pero nosotros tenemos una chispa de eso dentro nuestro. Y ahí es donde esa chispa divina la podemos conectar y hacer expandir a través de ciertos espacios. Por ejemplo, el espacio de la meditación. Si vos empezás con el ejercicio de la meditación, vas a lograr con tu mente cosas increíbles, pero tenés que empezar un proceso de conexión. También el proceso de la creatividad. Esa chispa divina te hace a vos un ser potencial creativo. Podés pintar, podés escribir, podés hacer lo que quieras, más allá de comer todos los días, respirar, ir al súper, pagar las cuentas. Expandís una conciencia a través de la creatividad. Entonces, vuelta, los postulados de la física cuántica son diferentes a los postulados del método científico, porque el método científico trabaja con la materia, con lo que puedo tocar y lo que puedo ver. ¿Y qué hacemos con aquello que no podemos ver? ¿Cómo yo puedo hablar de un sentimiento si yo el sentimiento no lo veo? Puedo ver lo que hace una persona movida por un sentimiento, pero ¿cómo puedo hablar yo de un recuerdo si yo no sé si lo que me está recordando este paciente o esta persona es real o no? ¿O cómo puedo hablar yo de emociones? Todo eso, para la medicina tradicional, es un epifenómeno del cerebro. Bueno, es un epifenómeno del cerebro, ok, pero los recuerdos son reales, los pensamientos son reales. Cuando no puedo dar una respuesta concreta... El método científico dice, no existe, no, demóstramelo. ¿Y yo cómo te demuestro lo que soñé anoche? Yo te lo puedo contar, pero vos me decís, ay, Silvia, me estás mintiendo. Y bueno, te puedo estar mintiendo como que no, pero mi sueño fue real. Pero ¿cómo hago para otra vez repetírtelo? ¿Qué está pasando ahí? Recuerdos, pensamientos, intenciones. Eso es energía sutil, no material concreta, sutil. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre lo sutil y lo material? Que la vibración es más alta. ¿Y por qué la vibración es más alta? Porque acá hay partícula y acá, en la sutileza, hay onda electromagnética. Y la onda electromagnética puede pasar por cualquier lugar. Por eso la paciente que le relataba a San Segarra lo que le pasó, le dijo, yo pasé por a través suyo, doctor, intentaba que usted reaccionara, y San Segarra dijo, yo nunca sentí nada. Pero ella dijo, yo trataba de tocarlo y de contarle y de decirle que yo no estaba ahí, que yo estaba ahí, en el extremo de la habitación, mirando denodadamente. Energía en mundos paralelos. Exactamente. Esa energía, por eso lo engancho con lo que hablábamos hoy al comienzo, el pasaje de salirse de este cuerpo y unirse a esa conciencia no local, no sabemos todavía cuánto tiempo lleva, porque no lo sabemos, estamos en pañales, pero sí estamos sabiendo que está pasando, que hace 20 años atrás decían, este es un manojo de locos, ¿qué están diciendo? De hecho, en el Congreso dijeron, hace 10 años atrás, este Congreso estaba notificado como un grupo de locos que están chiflados y hablan pavadas. Hoy éramos 1.500 tipos ahí adentro. 1.500 personas había en ese Congreso. Y no eran del común. Te iba a decir, no cualquiera, todos profesionales. Todos profesionales, todos asociados a esto. Enfermeros, acompañantes terapéuticos, fisiatras, neurólogos, psicólogos, gente que está asociado a la experiencia cercana a la muerte, porque si no, ¿para qué vas a ir si no te interesa el tema? Pero no era gente que estaba hablando tonteras o contaba lo que le contó el cuento de otro. Sí, por supuesto, es la casuística de los pacientes, pero para eso está San Parnia haciendo casuística, para eso está la Fundación Iclovi que te dice, por favor, conéctate con nosotros, contanos lo que te pasó, nosotros te vamos a decir si tuviste una experiencia cercana a la muerte o no. Te toman como contacto, ¿por qué? Porque necesitamos llevar al estatuto de científico este suceso.
Pero si sigue habiendo el cisma de que solo lo material, solo lo visible es lo existente y aquello que se ve no existe, y estamos en problemas. Porque yo sé que hay muchas cosas que existen y mi ojo no lo puede ver. Mi ojo humano. Es más, otros mamíferos y otros bichos ven cosas que yo no veo. Bueno, Los animales pueden... Silvia, algo sencillito para que la gente lo entienda. Tu ojo no lo ve, pero vos sacás una foto al cielo y te van a aparecer cosas que vos no ves, pero que tu máquina de fotos la está tomando. Por ejemplo. O una serpiente va a ver mi energía calórica y no me ve a mí como yo la estoy viendo a ella, pero ella ve mi contorno calórico, pero ella lo puede ver, yo no, porque no soy serpiente, o el murciélago. Y sin embargo es un bicho que tiene la capacidad de poder ver cosas que yo como humana no. Imagínate si estamos pensándonos más allá de lo concreto y real, porque una serpiente es real, es concreta, es tangible, un murciélago también. Pero yo te estoy diciendo, como decía en su libro Víctor Sueiro, ¿con qué ojos veía yo? ¿Con los ojos del alma? Porque yo veía mi cuerpo ahí. ¿Con qué ojos yo estaba viendo lo que estaba pasando? Él, interrogantes, en su libro dice, ¿con qué ojos ve el alma? Bueno, ve, porque en realidad no ve con estos ojos, porque la conciencia es un continuo. Esto es un envase. Tu cerebro, dice la física cuántica, es una interfaz. Tu cerebro es una antena que capta y decodifica algo de lo que está pasando con esa conciencia que tiene continuidad fuera del sistema nervioso central. ¿What? ¿Cómo? Sí, es así. Está siendo así, lo estamos pudiendo ver ahora, pleno siglo XXI. Silvia, una pausa y volvemos para compartir el último bloque. La verdad que esto es tan fascinante que es para charlar horas y horas y no irnos del tema, pero bueno, esto es así. Ok. Retomamos, compartimos el último bloque con la psicóloga Silvia Menéndez, La vida después de la vida, estos relatos fantásticos, apasionantes, que nos transportan a otros planos y que nos hacen ver cosas que nuestros ojos no ven y quizás hasta nuestro corazón no siente. Le voy a preguntar a Silvia, después de haber ido al Congreso, después de haber tenido respuestas como dijo que las trajo, después de haber traído herramientas que le dan un conocimiento diferente al que tenía antes, y con los relatos antes y después del Congreso de personas que han transitado estas circunstancias cercanas a la muerte y que se han visto en otros planos, y que han sentido tranquilidad, paz, luz, armonía. Es más, Silvia dijo, tengo relatos de muchos que dijeron, yo no quería volver acá, a este plano. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer con esto, Silvia? Bueno, a mí se me jugó este interrogante porque yo vine muy movilizada desde este lugar y lo primero que pensé fue en cómo poder hacer una contribución a los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos son muy importantes, pero a veces mueren en lo biológico, en que el paciente no tenga dolor. Pero hay un fuero emocional, hay un fuero psicológico, hay un fuero espiritual en un ser humano que también debe ser acompasado de la misma manera que el quite de dolor. Entonces a mí se me jugó esta necesidad de empezar a trabajar en este sentido y curiosamente, no casualmente, sino causalmente, lo creo yo así por lo menos, sucedió algo muy rico, muy interesante. Antes de que yo partiera para el Congreso, una persona se entera, una persona de la ciudad se entera que yo iba a asistir a un congreso con esta temática y se conecta conmigo para que nos encontrásemos porque me quería contar una experiencia personal. Yo le digo que sí, que me gustaría, pero que no me parecía rico que lo hiciéramos antes de que yo viajase, porque yo misma estaba yendo a buscar respuestas y que me parecía muy interesante que lo hiciéramos al regreso. Efectivamente así lo hicimos y te digo no casualmente, sino causalmente, porque ella de alguna manera me dio el pie para poder materializar esto que tengo en mente. Ella me invita a su casa, me cuenta pormenorizadamente toda su situación sanitaria de aquel momento, que fue gravísima, y entonces ella me dice, mira, la mejor manera de poder plasmar lo que yo viví, te lo voy a mostrar en los cuadros que pinto. Y me mostró un montón de cuadros. Y a mí me asombró mucho ver que esos cuadros que ella me mostraba tenían
imágenes similares a las que han registrado otras personas. En este caso eran imágenes de, no puedo decir que era un prado, pero sí que eran difusamente y no tanto, viste las flores del diente de león, esas que vos soplás y que se salen todos los petalitos y se vuelan. Ella plasmaba esto que ella había visto en este prado. Entonces dije, es lo mismo que dicen otras personas, tal vez con otras flores, tal vez con otros colores, pero es lo mismo. Es más, algunos pacientes también registran sonidos muy gratos, voces muy dulces, y todos te dicen tan dulces que no te lo puedo decir cuánto, no te puedo acercar a algo porque que sea de este plano, porque no existe, y los colores son tan vívidos que tampoco te los puedo decir, pero te aproximo. Entonces a ella le dije, mira, esto que vos has pintado es lo que muchos pacientes refieren que han visto en su experiencia cercana a la muerte. Y entonces ella está, justamente por lo que te explicaba hoy, muy movilizada por su experiencia que ocurrió hace años, pero ella tiene la necesidad de hacer una contribución y decir, ¿cómo puedo contribuir yo a otras personas a que entiendan que la muerte no existe como tal, como hemos en todo caso aprendido o como imaginamos, que la muerte es otra cosa y que en ese espacio-tiempo en el que estuve se siente una profunda paz, una profunda armonía y no ganas de haber vuelto, sino de haberse quedado ahí. Entonces, bueno, ella me manifestó algunas ideas que tiene, a las que yo le he escuchado mucho, me abrí y estoy segura que vamos a poder hacer cosas para contribuir, al menos en lo local, para que por lo menos podamos vivir más plenamente, sin temer el paso de la vida a la muerte como algo traumático, sino tomar a la vida y a la muerte como lo que son fases de nuestra existencia, partes de nuestro proceso, y que morirse es concluir un ciclo y comenzar tal vez otro, diferente, que no conocemos. Me dejás sin palabras, te digo, ¿no? Me imagino los que están detrás de cámara escuchando estos relatos. Sí, yo realmente quedé impactada cuando la vi a ella, cuando hablé con ella, cuando vi sus pinturas, porque yo dije, esto no es casualidad. Es decir, esta persona tan movilizada y que tiene una experiencia cercana a la muerte, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte tan clara. Es más, la invité a que pueda dar su testimonio en la Fundación Iclovi en España, donde hay montones de médicos que están abocados a la recolección de casuística. Ya lo hizo, así que es el primer caso de Suárez, de experiencia cercana a la muerte, que está en este grupo Iclovi, que está trabajando denodadamente en España, y que para mí es un placer saber que puedo conectar con ellos cuando quiera, porque bueno, hay gente donde hay también psicólogos ahí, porque como en todo habrá psicólogos que estarán escuchándome y dirán, pobre Silvia, se piró. Bueno, cada uno que piense lo que tenga ganas, libre albedrío. Y lo mismo puedo decir un médico, ¿no? ¿Qué está diciendo esta mujer? Bueno, yo estoy diciendo lo que dicen otros médicos también. ¿Te puedo robar unos minutos? Sí, por supuesto. Son para mí. Dale. Yo quiero testificar de alguna manera. Nací y me crié en Coronel Suárez. Hace 42 años que hago periodismo. No sé si las nuevas generaciones, pero el resto me conocen todos absolutamente. Saben el camino que he transitado en mi vida. No hace falta que me venda. Con esto les voy a contar una historia y quiero que sepan que este relato, que esta historia es desde la razón y desde la verdad profunda, desde el corazón. Cuando tenía 20 años tuve un accidente muy grave. No le voy a contar toda la historia de mi accidente. Múltiples fracturas, lesiones severas de médula, 1 año y fracción en silla de ruedas. Estuve 1 mes en Bahía Blanca en terapia intensiva, después me trasladaron a Mar del Plata a un centro de rehabilitación. Y en un momento estuve clínicamente muy mal, año 82. Yo le contaba a Silvia, no había un monitor al lado mío que pueda haber registrado documentalmente de que yo entré en paro. Lo que sí sé,
40 años haciendo el mismo relato, no a todos, hoy recién me animo a contarlo porque surgió todo esto, y para respaldar un poco las historias que Silvia está contando, porque creo que sirven para ayudar para aquellos que no saben qué hay más allá, que tienen miedo a la muerte, creo que ayuda. Yo también me morí de alguna forma, yo también me elevé, yo también vi la luz, ángulo superior izquierdo de mi habitación, me dice Silvia que es un común denominador, no era un túnel, era una luz profunda que se alargaba, la sensación terrible de paz, pero yo quise volver y vi cómo alrededor de mi cama estaban médicos, enfermeros, asistiéndome. Evidentemente les puedo decir que hay algo más allá, con absoluta certeza y con absoluta seguridad, y que seguramente malo no es. No puedo decir como esos relatos que es el paraíso porque no lo viví, llegué hasta ahí, pero la sensación de paz, tremenda, y mucha luz. Cuando hay luz, las cosas no son malas. Yo pasé por esa situación, por eso, para rubricar, para ratificar todo esto, se los quería contar en primera persona. Perdóname, Silvia, que te robé estos minutos, simplemente intento aportar con esto nada más. Sí, para mí es muy importante, porque esto que te decía, puede haber médicos, psicólogos que digan, pobre mujer, qué loca que está. Bueno, no, yo fui a buscar a un lugar sensato y me conecté con gente científica que está haciendo amplitud de conciencia personal y amplitud de conciencia científica para decir, ojo, esto no es una denostación al método científico. El método científico se integra perfectamente y se tiene que integrar con la física cuántica, porque somos materia y espíritu los seres humanos. Ahora, no podemos negar esto y tampoco podemos negar esto. Entonces, método científico y física cuántica tienen que ir de la mano y de hecho esto hoy nos puede parecer muy consternante y muy sorprendente, pero yo sé que en 20 años más esto va a ser moneda corriente. Todo el mundo ya va a tener una visión diferente de esta situación. Como otras situaciones que hemos vivido socialmente, donde hace 40 años ni nos hubiéramos imaginado. En el 69, hasta hoy, muchos dudan que el hombre haya pisado la Luna, por ejemplo, pero hoy la verdad es que ya están planteando colonias en Marte Exacto, y en la Luna. Exacto. Claro. Entonces, como esto, cuando se cambia de paradigma hay una resistencia. ¿Por qué? Porque nadie quiere salir de la zona de confort mental. Te dice, no, a mí esto es lo que me enseñaron y esto es así. Bueno, pero... Sí, y demostrame lo contrario. Claro, y demostrame lo contrario. Bueno, hay un ámbito en el que yo te puedo decir, indaga a través de la física cuántica, y la física cuántica no es un delirio, es lo que sostiene esto, la televisión, la telefonía celular, las resonancias magnéticas, todo eso está sostenido sobre la materialidad de la física cuántica, no de la mecánica tradicional newtoniana, ¿se entiende? Entonces, el futuro es hoy, solo que estamos integrando esto, y parece como muy impactante, pero es que estamos generando evolución muy rápidamente los seres humanos, porque bueno, la digitalización también ha hecho que nos obligue a evolucionar desde acá también, porque hoy, no sé, un médico puede operar desde Buenos Aires a alguien que está del otro lado del planeta, y decir, ¿cómo puede ser? Bueno, porque justamente hay una aparatología que lo permite. Antes tenías que estar in situ, hoy no, hoy hasta el cirujano puede estar en otro país y estar monitoreando acá y operando a alguien acá, pero a través de una maquinaria que antes no existía. Entonces el futuro es hoy y tenemos que abrirnos desde acá y desde acá para entender esto. Oriente y Occidente, absolutamente. Método cientificista vinculado directamente a Occidente. Absolutamente. Occidente empieza a reaccionar ante estas realidades, ante... No sé si decir prueba, porque todavía la prueba concreta no, pero empezar a mostrar realidades que sí son concebibles desde lo intelectual. Absolutamente, absolutamente. Occidente ha tenido siempre esta idea de Santo Tomás, meter el dedo en la llaga para comprobar. Y Oriente ha creído desde otro lugar, como te decía hoy fuera de cámara, creo, la meditación. Ahora que podemos poner el cerebro de un monje tibetano meditando y vemos todas las cosas que pasan en ese cerebro, decimos, wow, qué buena es la meditación. Entonces ahora los neurocientistas y los neurólogos te dicen, anda a meditar, pero hace 50 años no te decían anda a meditar. Sí. Menos. Ahora que pudieron meter la cabeza metieron la cabeza en el resonador y dicen, wow, qué buena la meditación. Y los otros hacen 3000 años que vienen meditando, Oriente, ¿no?
Entonces, esta integración, vuelta, yo creo que toda la evolución de la humanidad tiene que ver con integrar esto de... Porque hay grietas en todos lados, hay grieta en la medicina, hay grieta en la psicología, hay grieta en lo que quieras, pero si nos integramos, che, hacé tu aporte, yo hago el mío, y vas a ver que esto mueve mucho más. Y desde la ciencia pasa lo mismo. Por supuesto que muchas personas, insisto, van a resistir a esto que yo estoy diciendo, pero es que el mundo se está abriendo y está diciendo, no, tenemos que integrar esto, mecánica, física mecánica y la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica es la mecánica de la física subatómica, de aquello que no se ve, aquello que es sutil. Esto sí se ve, entonces esto es fácil, pero lo que no se ve, entonces integrar es el camino. Bueno, en este caso hablamos de la vida después de la vida, buscando respuestas que se encuentran en la física cuántica, pero la física cuántica da respuestas a infinidad de interrogantes que tiene la humanidad. Ejemplo, correcto. ¿Hay vida en otros mundos? Correcto. Y si hay vida, ¿cómo es que han llegado alguna vez a la Tierra? Por ejemplo, es imposible si la estrella está a 300 millones de años luz. Bueno. Pero porque lo estás pensando claro. desde otro lugar, pero no estás pensando, por ejemplo, en la superposición de planos, ni te lo imaginás. Entonces, para poder hablar de superposición de planos o de distintos planos, tenés que abrir tu mente y salirte de lo clásico. Porque lo clásico sirvió hasta que sirvió. O la transportación en energía. O la transportación, que se está trabajando en eso también. Y vos decís, no, eso en los dibujitos animados, no existe. No. Cuando vos y yo éramos chiquitos y mirábamos los sónicos y veíamos un celular, que no sabíamos lo que era un celular, y veíamos los papás sónicos que se comunicaban, decíamos, eso no va a pasar nunca. Yo tenía 6 años y decía, eso no va a pasar nunca. Y ahora lo único que falta es ¿te acordás que se manejaban en unas navecitas? Es lo único, falta eso, porque el resto ya está. La telefonía celular está, nos podemos comunicar, y no solamente grabando, sino en directo. Vos podés estar en Japón y yo acá y estamos teniendo una videoconferencia. Digo, todo eso pasó y no pasó tanto tiempo. No, bueno, 20, 30, 40, 50 años atrás veíamos películas de ficción, relatos, libros, y decía, esto como vos decís, no va a pasar nunca, esto no va a ocurrir nunca, y hoy es una realidad tangible. Es una realidad tangible. Y con este tema va a pasar lo mismo. Pero bueno, hay que ayudar, hay que generar masa crítica, es decir, empezar a abrir conciencias para poder entender que, bueno, la muerte no es el fin, sino el comienzo. Qué lindo, ¿no? La muerte no es el fin, es el comienzo. Bueno, y esto transmite paz, transmite tranquilidad, transmite energía también. Por supuesto, es la idea, que perdamos el miedo a morir, que perdamos el miedo a cambiar de estado. Va a ser un estado de conciencia, un cambio de estado de conciencia. No va a haber trauma. Silvia, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado. A vos, a vos, a vos. Sé cuánto vale tu tiempo, has llegado hasta aquí, nos has regalado, porque 1 hora de grabación, pero en realidad es mucho más, así que muchas gracias, y bueno, y espero que nos sirva a todos. Por supuesto, es la idea, así que mi corazón está abierto para esto. Un placer. Igualmente. Amigos, absolutamente más nada que decir, creo que se ha dicho todo, queda ahora en usted. Gracias por estar, por acompañarnos, por permanecer siempre junto a nosotros. Nos reencontramos el miércoles que viene aquí en la ciudad a las 22. Recuerdo que también nos ve sábados y domingos. Hasta entonces, gracias. Tu equipo